Buenas tardes a todos. En esta oportunidad vamos a realizar lo que sería un proceso de ETL en Google Sheets. Muchas personas me preguntan qué es mejor, si Excel o Google Sheets. Y la realidad es que no hay una respuesta fehaciente en relación a la comparativa en sí, sino que cada herramienta tiene sus pros y sus contras. Eh, Excel está consolidado hace años como la herramienta principal para lo que es ETL, análisis y BI de datos en general. Pero sí es cierto que quizás a veces Google Sheets puede ser un sustituto eficaz en ese proceso. ¿En qué sentido? Bueno, Google Sheets tiene herramientas que son bastante sólidas, gratuitas y potentes para manipular grandes volúmenes de datos. También se pueden conectar APIs, se puede manejar BigQuery, se puede manejar AppScript y un montón de herramientas que permiten generar en su totalidad un tratamiento óptimo de los datos y un control total. Algo que en Excel va a depender mucho de la versión que tengas, va a depender mucho de si estás suscrito a Office 365 o no. Bueno, tiene ciertos matices que en Google se podría considerar una ventaja primordial, consolidándolo como actualmente, a mi gusto personal, la herramienta número uno para tratar datos. En un video anterior habíamos realizado lo que era una comparativa de entradas y salidas de unas marcas de reloj de un funcionario, en este caso es Mario, es administrativo, para calcular cuántas horas trabajaba por día, cuántas horas mensuales y demás. Habíamos hecho una especie de dashboard, entre comillas, que en este caso no lo vamos a hacer tal cual como lo hicimos en el anterior, pero sí tenemos algunos criterios que tenemos que considerar. Factores más relevantes en la transición, la validación de datos. En Excel, si ustedes ven, por ejemplo, yo si entro a Excel, lo principal es esto, el formato condicional. ¿Ven? Esto en Google Sheets no lo tenemos, por ejemplo. Si bien es una herramienta fundamental el Excel y sigue siendo una herramienta sólida para todo, sí es cierto que depende mucho de la versión. Por ejemplo, esto es lo que más extrañamos en lo que es Google Sheets. Esto, algo tan sencillo como esto. Pero sí se puede realizar con fórmulas que se pueden estandarizar, obviamente. Una vez que se estandarizan las fórmulas ya se puede sustituir esa aplicabilidad de esa función de clics en general. Lo que vamos a hacer ahora es, acá como podemos ver, tenemos una breve base de datos y tenemos aproximadamente casi 300 registros, de los cuales tenemos celdas en blanco, tenemos filas en blanco que no nos interesan, las vamos a tener que limpiar. Y acá tenemos lo que es un timestamp, es la fecha y la hora incluida dentro de la misma celda. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de ordenar, esta es la base de datos, la vamos a nombrar como base de datos inicial, la vamos a aislar de las entradas, la vamos a aislar de las salidas, vamos a crear lo que es una llave primaria para convertirla en una llave foránea y relacionar y hacer un join entre las tablas eficiente que nos permita identificar errores rápidamente, que nos den no solo la libertad de poder solventar algún problema puntual, sino que también vamos a poder corregir esos errores de la forma más rápida posible y eficiente. También vamos a poder corroborar si realmente esos errores se solventaron o no y a qué se deben. En esta oportunidad vamos a iniciar dividiendo los datos. Yo siempre soy partidario de que esta base de datos en general no se modifique, que se mantenga lo más limpia posible, y si bien es cierto que podemos hacer un query, por ejemplo, de esta base de datos de acá, vamos a borrar ahí, le ponemos un select, seleccionamos todo
y de esto vamos a ponerle que queremos extraer solo la fecha. Podríamos hacerlo extrayendo solo la fecha, pero no vamos a poder extraer la hora, por lo que no nos sería muy útil. Entonces no tendría la aplicabilidad que necesitaríamos. Por tal motivo, lo que vamos a hacer es mostrarles cómo se vería si trayéramos solamente la fecha. ¿Ven? Acá le vamos a poner que sí, que efectivamente tiene encabezados. Si solo traemos la fecha, no vamos a poder lograr lo que realmente queremos, porque en este caso vamos a depender de sí o sí la hora. Por ejemplo, yo si quiero extraer la hora, puedo ponerla acá para extraer la hora, pero el problema es que me va a traer solo el número de la hora. ¿Vieron? Después yo acá a esto le puedo poner un label, por ejemplo. Acá le vamos a poner label y le vamos a poner toDate call 1 y le vamos a poner fecha. Recuerden que siempre tiene que ir entre apóstrofes y ahí se lo cambia, ¿vieron? Bueno, en realidad el tema con esto es que acá no me sirve tener solo la hora, porque yo podría traer los minutos también, pero no me sirve. Yo necesito tener la hora completa, por lo que este análisis en realidad, esta función principal, no nos va a servir hacerlo de esta manera. Entonces vamos a tener que hacerlo de la manera tradicional, por así decirlo. Vamos a tener que seleccionar todo esto. Vamos a tener que insertar una columna a la izquierda. Vamos a tener que venir acá, datos, dividir texto en columnas y ahí nos va a dar la hora. Hay que hacerlo de la manera tradicional. Entonces ahí ya discriminamos lo que es la fecha de la hora. Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir a entradas, vamos a usar igual query, vamos a hacer el query de los datos principales que queremos en esta ocasión trabajar. Vamos a borrarle todo, vamos a venir a select, quiero que me seleccione todo. Quiero que me traiga todo. Esto tiene encabezados, así que le vamos a poner que tiene encabezados. A esto acá le vamos a agregar query b is not null, porque no quiero que me traiga los nulos. También quiero que order by los ordene por la columna B en orden ascendente. Y también quiero que acá where is not null and la columna E es igual a entrada. Acá ya realizamos varios filtros en realidad. Espérenme un segundo que me equivoqué. Ahora
vamos a ver en qué fallamos. Parece que estaba bien. Vamos a ver. Ahora sí. Bien, ya tenemos los registros ordenados de menor a mayor, históricamente, filtrados solo por las entradas. Vamos a hacer exactamente lo mismo para filtrar las salidas y después vamos a hacer la llave primaria. Vamos a copiar esta misma función, la vamos a pegar acá, pero acá en vez de entrada le vamos a poner salida. Y obviamente lo volvimos a filtrar. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, acá ya tenemos lo que es las tablas separadas por entradas y por salidas, están ordenadas los registros, y ahora vamos a hacer acá primary key, primary key. Y acá vamos a hacer una función que es contar.si. ¿Para qué? Porque queremos hacer un índice correlativo incremental por registro, porque se supone que cada marca y cada salida corresponden a exactamente el mismo día, entonces se tiene que hacer 2 registros por día, por lo cual si yo lo sincronizo por fecha, hago un join por fecha, estos registros van a estar mal en realidad, porque puede ser que primero se marque de salida y después entrada, entonces la diferencia me va a dar mal. Entonces yo lo que necesito hacer es crear una llave primaria que me permita sincronizarlos por ese registro en particular, que es el que vamos a hacer ahora. Este registro nos va a permitir identificar errores. ¿Por qué? Porque si en la tabla del join, ahora después lo van a ver, los registros no coinciden. Por ejemplo, acá tengo el registro 1 y no coincide la fecha del registro 1 con el registro 2, con el registro 1 de la salida, por ejemplo. Me va a marcar, le vamos a poner un formato condicional para que se resalte toda la fila. Eso nos va a permitir identificar una posible omisión de marca en ese día o algún error concreto puntual que después vamos a tener que auditar. Es decir, si el funcionario no marcó la salida, por ejemplo, tenemos un cuaderno de registro manual, pudo haber notificado en algún medio habitual que se utilice, entonces nuestro trabajo es corroborar si realmente hubo una comunicación efectiva por parte del funcionario, a ver qué pasó ese día concreto, o si no, indagarlo directamente, hacerle la consulta a él personalmente, decirle qué pasó el día tal y tal, si no se acuerda, vamos a tener que encontrar alguna solución, hablar con alguien que se encargue de llevar un registro paralelo o un superior para ver cómo queda esa situación. Pero por lo general siempre se solucionan dentro de las mismas bases. Entonces, lo que pasa acá, por ejemplo, es que nosotros de la base original, que esto no lo queremos, lo tocamos lo menos posible para que no esté alterado, por así decirlo, trabajamos con los queries, en este caso, para eso mismo, para no tocar la base original, filtrar, ordenar como nosotros queremos la base de datos, hacer el registro incremental que vamos a hacer para hacer el join con la primary key para cada uno, y a su vez que nos permite identificar rápidamente qué pasó. Por ejemplo, si acá no coinciden las fechas de entrada y salida, vamos a ver ese mismo día que el error se ve en la salida. Por ejemplo, acá tengo 17 del 2 y acá tengo 20 del 2. Entonces tengo que venir las salidas a ver qué pasó, por qué hubo una omisión, qué pasó. Si no está el registro, me encuentras y lo busco. Lo puedo agregar manualmente acá abajo en la base de datos, lo agrego acá abajo manualmente, y al estar sincronizado en toda la columna, filtrándome solo lo que no están vacíos, se va a agregar automáticamente, se va a actualizar y el registro se va a regularizar. Entonces acá lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Queremos contar. ¿Qué queremos contar? En este caso no queremos contar la fecha, no queremos contar la hora, ni el funcionario. Queremos contar la celda de la entrada. Entonces vamos a contar D3, lo vamos a fijar porque va a ser ahí, el intervalo va a ser de D3 a D3. Acá lo que hacemos es una referencia absoluta para la celda inicial que va a ir contando el registro de donde empieza nuestra referencia y la columna referencial que no se va a mover bajo ningún concepto. Entonces acá este registro va a ir contando fila por fila, se va a ir incrementando desde la fila 1, entonces se van a ir acumulando los registros, por así decirlo. Nuestro criterio va a ser de 3, porque tenemos que empezar a contar desde el primer registro de entrada. Y ahí tenemos 1, como se puede apreciar,
Esto, si no me equivoco, se puede usar una array fórmula. Vamos a ver si nos funciona, y si no funciona lo arrastramos manual. Bueno, no funcionó. Bueno, en esta ocasión lo vamos a hacer manual. ¿Vieron? Acá ya quedó la llave primaria incrementándose en 1. Tenemos un total de 128 registros de entrada. Debe estar la misma cantidad para la salida. En este caso lo que vamos a hacer es copiar la misma fórmula. Vamos a venir de salidas. La vamos a pegar acá. Y también vamos a hacer lo mismo para todos los registros de las salidas. Van a ver que el join lo vamos a hacer de una manera particular. Ya una vez que tenemos los registros realizados, vamos al join. Para el join lo que vamos a hacer es primero traer los datos con un query simple de las entradas. En este caso vamos a traer de acá los encabezados inclusive. Acá le vamos a dar que quiero seleccionar todo. Select todo, where a is not null. Le vamos a decir que esto tiene encabezados. Perfecto. Ahora el join lo vamos a hacer de la siguiente manera. El join que vamos a hacer es, vamos a igual buscar x, vamos a buscar este valor de acá, lo vamos a buscar dentro de toda la base de datos, y el intervalo de resultado, en este caso, queremos que nos traiga todo esto. Queremos que nos traiga eso. Pero lo buscamos solo en la columna A y queremos que nos traiga el resto de valores. ¿Cómo hacer para que esto no se borre? Bueno, le ponemos acá una referencia absoluta. Acá podemos usar un query. Miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a usar un query. Seleccionamos todos estos datos. Y acá ponemos query a is not null. ¿Para qué? Bueno, ahora van a ver. Ahí quedó. Entonces lo que hacemos con esto es filtrar que en la entrada tengamos acá todos los que no son vacíos, pero también filtramos que en las salidas tampoco tengamos vacíos. Entonces, ¿qué queremos traer? Queremos traer todos los valores de las salidas que no sean vacíos. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Seleccionamos todo, ponemos select, le damos, no le ponemos select, le ponemos solo el where b is not null, porque no queremos vacíos, y ahí funciona. ¿Vieron? Ahora vamos a hacer referencia acá vamos a hacer esto. Perfecto. Y ahora lo que nos queda simplemente es arrastrar la fórmula para que vaya buscando valor por valor lo que nosotros queremos. En esta ocasión tenemos un problemón. ¿Por qué tenemos un problemón? Por lo siguiente, los formatos.
Vamos a hacer una cosa, vamos a poner formato, número, le vamos a poner fecha, ya lo recuperamos, vamos a poner formato, número y vamos a ponerle la hora. Y acá ya lo tenemos. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo puedo saber si esto está bien o no? Bueno, a ciencia cierta, a primera vista, no podemos saber si esto está bien o no. Nosotros suponemos que con la llave primaria vamos a traer el primer registro que debe corresponder a la misma fecha. Quiere decir que esta fecha debe ser igual a esta fecha. Si hay alguna discrepancia es porque hay un error. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a usar un formato condicional. Vamos a decirle que la fórmula personalizada es igual H3 es igual a C3. Bien. Si esto es igual a C3, se va a pintar de verde. ¿Por qué hago esto? Me preguntarán. Por la sencilla razón. Todos estos registros están iguales. ¿Vieron? Coinciden. 10-10, 13-13, entrada a las 17:52, salida a las 23:42, 14-15. Pero cuando esa relación se rompe, hay un error. ¿Vieron? Acá yo, por ejemplo, tengo el 10 que me coincide, pero como me lo detecta la validación de datos, me lo corta, porque me está diciendo no, acá tenés un error, tenés un 10 que está repetido en esta columna, pero no en la otra, no coinciden, entonces me lo rompe en el primer registro, ¿entienden? Por eso es muy útil y muy potente hacerlo de esta manera, digamos. Entonces acá yo sé que el 10, por ejemplo, hubo una omisión de marca de entrada, por ejemplo. No tengo la marca de entrada, ¿vieron? Sí tengo la marca de salida, pero no tengo la marca de entrada. Entonces, ¿qué pasó? Se marcó salida ese día, porque tengo los registros en físico para ir chequeando, se marcó salida ese día y después se marcó entrada. Pero no se volvió a marcar entrada. Se marcó entrada una vez, estimando que esa única marca iba a generar la totalidad de horas, que en realidad sí la generó, pero hubo un excedente de salida que no corresponde. ¿Se dan cuenta? Él marcó salida, después volvió a marcar entrada y después volvió a marcar salida. Debería haber marcado entrada 2 veces, pero eso no importa. Entonces el error lo tenemos acá, en el primer registro que se detectó. Esta marca de salida del 10 del 11 no nos sirve. Entonces venimos a salidas, buscamos el 10 del 11 manualmente, lo podemos hacer con un buscar también. 10 del 11, acá. Esta fila, ¿vieron? Acá tenemos entrada, salida, salida. Esta no nos sirve. Entonces lo que vamos a hacer directamente es eliminarla, porque hubo un error. La podemos eliminar de acá o podemos crear una copia de esta base de datos y hacerle una observación. Que esa fila se eliminó, podríamos hacerlo así. Se elimina el registro por error de marca. ¿Tá? Acá hacemos así. Copiamos esto y lo pegamos acá. Pero ya tenemos un registro que nos permite, acá ponemos, lo tenemos acá, y acá le ponemos copia. Entonces acá sí tenemos las novedades, acá le ponemos novedades. Entonces acá lo que hacemos es conciliar. ¿Ves? Acá ya tenemos un error, porque en este caso, por ejemplo, ahí se detalla qué pasó con ese registro. Incluso acá podemos hacer otro formato condicional, podemos seleccionar todo esto. Podemos seleccionar todo esto y podemos decirle formato condicional. Vamos a agregar una fórmula personalizada y le vamos a decir, esto arranca desde G3. Le vamos a decir igual G3 es diferente de vacío. Y lo vamos a pintar en amarillo. Vamos a dar OK. Y ahí ya lo tenemos. Vamos a ver qué pasó.
Bueno, en realidad debería pintarse todo completo, pero no entiendo por qué me lo pinta de acá arriba, porque en realidad la fórmula está bien. O sea, acá hay un error mismo del sistema, me parece, porque creo que la representación está perfecta. Podríamos ponerla así, no es igual a vacío. Tampoco funcionó. Bueno, esto lo voy a cortar porque esto ahora quedó horrible. Independientemente del tiempo que haya perdido tratando de realizar algo tan sencillo como ese valor condicional que, bueno, por algún motivo la fórmula no funcionó, como en este caso, por ejemplo. No importa, vamos a buscar el 10 del 11, ya dejamos una constancia de que ese registro particular, esto lo vamos a eliminar porque no nos interesa. Lo que quería hacer era pintar toda la celda, toda la fila, perdón, pero bueno, se ve que no sé qué le pasó ahí al formato condicional. Vamos a aplicar acá, es igual, G3, hay diferente de vacío. Vamos a ver si ahora lo pinta. ¿Ven? Me pinta la de arriba, no entiendo por qué me pinta la de arriba así, en realidad la que no está vacía es de abajo, pero bueno, creo que eso va por el lado del sistema. Vamos a buscar el registro entonces que teníamos, el problema lo teníamos acá, el 10 del 11. Vamos a buscar el 10 del 11. El 10 del 11. Este registro lo vamos a eliminar, así que venimos acá, le damos acá a eliminar toda la fila, y ven que el registro al principio parece que se daña, el de salida se mantiene como está, impecable. Acá me marca un 0 porque el contar va a seguir contando. Esto lo podemos solucionar poniéndole un sí, simplemente un sí, para limitarlo. En este caso, vamos a ver qué fue lo que pasó. Creo que ya entendí lo que pasó. Hay un error de tamaño, porque me está agregando uno más. Hay uno más que me está agregando, que no debería estar. Entonces, este lo vamos a eliminar, lo podemos eliminar normalmente o poner sí, y acá le ponemos de 3 es igual a vacío, que lo deje vacío, y si no, que no haga la fórmula.
Bien. Tenemos que ver ahora porque en las entradas parece que hay 128 registros, pero debe ser por alguna omisión que hubo. Entonces ahora debería funcionar esto. Perfecto. 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 Ahora ya se arregló el tema del join. Vemos que los registros coinciden. Ahora lo que nos está marcando es que acá el día 17 hubo otro error. Entonces tenemos entrada a las 0.26, salida a las 0.27, algo pasó. El 17 tenemos exactamente el mismo problema. Se marcó salida, después el funcionario marcó salida a la hora de entrada, se dio cuenta, marcó entrada en el límite porque hasta las 18:10 tenía tope para entrar y después volvió a marcar salida. Entonces los registros válidos son estos dos. Entonces venimos al 17 del 11, a la copia de base de datos, 17 del 11, acá tenemos salida, este registro se elimina el registro por error de marca. Dejamos constancia de que esto se va a eliminar completamente por ese error. Ahora sí. Ahora quedó. Creo que ya entendí por qué era. Era porque no estaba contando los encabezados. Pero bueno, ahora sí ya quedó. Perfecto. Bien. Ahora esto se puede aplicar a todas las fórmulas. Se puede aplicar a B, de B2 y debe pintar toda la fila. Bueno, debería pintar toda la fila, pero no sé por qué no pinta toda la fila. De todas maneras, igual voy a ir chequeando más adelante. Acá tenemos los días puntuales que vamos a borrar los registros. Entonces el 17 del 11 también se cometió el mismo error. Este registro lo vamos a eliminar. Lo eliminamos. Venimos a salidas, venimos a entradas. Acá en entradas vamos a hacer lo mismo. Vamos a agregar un condicional. Si le vamos a poner D3 es igual a vacío, que lo deje vacío y si no que me haga la fórmula. Esto lo vamos a arrastrar hasta abajo del todo y ya quedó. El join sigue funcionando perfectamente. Entonces acá lo que tenemos es que estos números en concretos se están alineando con la base de datos. Entonces acá nos dice que no hay más errores de marcas. Acá a primera vista lo que hacemos es interpretar que estos registros están bien por lo pronto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a agregar acá un formato de número porque vamos a restar las horas y las horas es necesario que las restemos así, de esa manera. Todos estos registros de acá están sincronizados, por así decirlo. Entonces lo que vamos a hacer es, acá estamos creando algo súper complejo. Vamos a hacer una función query. Vamos a hacer igual a query. Vamos a decir que nuestra base de datos es esta. Queremos esa base de datos. Y acá queremos hacer acá lo que queremos hacer es la columna I menos la columna D. Decimos que tiene encabezado y nos arroja un error. Vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a hacer I, D, y vamos a hacer esta operación. También nos dio un error. Vamos a agregarle un where is not null. Tenemos un tema. Vamos a tener que tratar de solucionar. Necesitamos entonces, en este caso ya les pido mil disculpas por el problema. Creo que ya sé por dónde viene la mano. El problema es que cuando tenemos esta complejidad de datos, ya no nos sirve. Podemos usar un coincidir para buscar el número de columna, pero tampoco nos serviría. Lo que necesitamos es poner las columnas. Entonces es call la columna 8 menos la call 3. Where call 1
is not null. Hay que ver por qué se rompió. Vamos a hacer una cosa. Vamos a seleccionar todo. Ahí tenemos todo. Yo solo quiero la columna 8 y la columna 3. Esas dos. Ahora lo que quiero hacer es col 8 menos col 3. Ahí está. Entonces esto lo puedo borrar porque ya no me interesa. No entiendo por qué había fallado en primera instancia, pero bueno, vamos a suponer que fue un error de tipeo. Where, entonces acá le vamos a dar que H, que sería la columna 7, col 7 is not null. Acá le vamos a dar punto y coma en 1 porque tiene encabezados, es encabezado concreto. Y acá le vamos a agregar un label. Label col 8 menos col 3 y le vamos a poner de nombre diferencias. No, vamos a poner total HS. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, venimos acá, ponemos formato, número, le ponemos la hora, le venimos acá, ponemos formato, número, le ponemos la hora. Ahí se nos daña el... porque claro, al obligarlo, por así decirlo, a trabajar con formatos de horas se daña, pero no importa, porque eso lo podemos trabajar después con un formato de número acá, formato de número acá. Ahí se recupera. Acá venimos, le sacamos las decimales. Lo bajamos ahí. Ese fue el total de horas. Y nosotros acá en primera instancia ya tenemos lo que sería un join casi perfecto. Ahora lo que podemos hacer es venir y crear una hoja que diga reporte. Y vamos a hacer un query del query. Venimos acá y hacemos un query de esto. Y le damos a select T2 a M y le damos un select al y acá le damos que tiene encabezados, acá le nombramos los encabezados en negrita y acá le decimos que no queremos el select all en total, sino que queremos la col 1, queremos la col 2, queremos la col 3, queremos la col 4, queremos la col 8, queremos la col 9, perfecto, la col 10, bien, y la col 11. Muy bien. Ahora vamos a hacer el campo calculado. El campo calculado es la col 13, si no me equivoco. No, era la 12. Ahí está el campo calculado. Y una vez que lo tenemos así, ahora sí podemos hacerle, acá cambiar el formato. Ponemos número hora, formato de número hora y formato de número y hora. Acá tenemos la cantidad de horas que trabajó por cada día.
que después esto lo podemos hacer si es superior a una determinada cantidad de horas o demás. Esto acá le venimos a hacer un formato condicional, le podemos agregar es mayor que 0,5, 30, todas las horas que sean mayores a esa hora, en realidad son horas extras, por así decirlo. Muy bien. Y aquí ya tendríamos lo que sería un reporte sencillo, que es más complejo que hacerlo en Excel como lo habíamos visto, porque nosotros al hacer el join por fecha, mismo dentro de Power Query, lo que hacíamos era ordenarlo y después en Power Query nos iba a dar valores nulos. Esos valores nulos los eliminábamos, hacíamos una columna de campo calculado y ahí podríamos calcular no solo esto, sino a esto restarle 530 para calcular el excedente de horas totales que quedaba acá de este lado, que también lo hacía con formato de número, no sé si recuerdan que lo hicimos en el video anterior, pero en Query es un poquito más complicado, pero no imposible. O sea, se puede. Es más, lleva un poquito más trabajo y más dedicación, pero como todo es cuestión de práctica. O sea, a medida que se vaya practicando, se va realizando más rápido, por así decirlo, porque se acostumbra uno a trabajar de esa manera y ya como que incorpora ciertos conceptos. Como ven, yo todavía soy nuevo en esto acá. Esto en Excel me hubiera funcionado de una. Acá en Google Sheets tengo que ver por qué no me funcionó. Analizarlo, todavía estoy aprendiendo, como todos. Todo es un aprendizaje constante en la vida, pero más allá de eso, considero que la información que les comparto acá les puede ser de mucha utilidad para que empiecen a conocer un poco sobre la función de query. La función de query es buenísima, es una función muy potente, es mejor que Excel, porque esto, por ejemplo, nos permite hacer un montón de cosas. Yo acá de este lado, por ejemplo, puedo traer un query de esto para que más o menos se hagan una idea. Puedo traer solo para que ustedes vean lo que puede llegar a ser esto. Miren, voy a traer solo la columna 4. Quiero la columna 4 ahí. Pero quiero la columna 4 cuando la col 4 is not null. Le voy a decir que estos en realidad tienen encabezado, pero esto no me importa. Miren lo que voy a hacer, chicos. Acá le puedo hacer un transponer. Lo tiro todo para columnas, ¿ven? Y acá le puedo dar text join y le digo que quiero un delimitador por coma, quiero que me ignore las vacías y el texto va a ser ese. Miren lo que hago, es increíble. Queda en negrita porque al tener el encabezado en negrita, si recuerdan que lo hice con el query, es increíble, esto que hice acá es increíble. Me pasa, por ejemplo, puedo trabajar con tablas dinámicas, puedo trabajar con diferentes tipos de tablas dinámicas, apilando valores que yo quiera de forma horizontal, anidadas, con un text join. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Tengo un vendedor que vende por una provincia determinada, pero quiero analizar, por ejemplo, de diferentes provincias cuántos vendedores hay. Entonces, por ejemplo, en la provincia de Canelones tengo 4 vendedores. En la provincia de Montevideo tengo 5 vendedores. Entonces quiero saber qué productos vende cada uno de ellos. Entonces me quedaría la provincia acá, para que más o menos lo vean. Sería provincia así, provincia. Y acá tendría vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3. Y acá lo mismo. Vamos a suponer, ¿no? Acá tendríamos provincia 1, acá tendríamos provincia 2. Yo quiero saber cuántos productos venden, pero los quiero anidar de este lado. Entonces lo podría hacer así, utilizando esa función, y me quedaría producto 1, producto 2, producto 3, y así sucesivamente. ¿Vieron? Es fundamental. ¿Ven? Acá le puedo dar un espacio incluso para que sea más legible y quede así como está esto.
quedaría producto 1, 2, 3, 1, 2, 3, el vendedor 1 vende tantos productos por tanta provincia, este vende tantos productos por tanta provincia, y así sucesivamente. Es una herramienta potentísima, la verdad. Todo esto, obviamente, facilita el tratamiento de datos y se actualiza automáticamente. Es mucho más potente que una tabla dinámica. Y se puede anexar a tablas dinámicas. Entonces, nada, eso. A medida que vayamos avanzando en el manejo del dominio de estas herramientas, le voy a ir compartiendo más información al respecto. Sin nada más que agregar, les agradezco por lo pronto por haber dedicado parte de su tiempo en ver este video. Espero que esto les motive y les sirva para seguir aprendiendo sobre esta función, a dominarla, y que, bueno, quizá alguien que trabaja en recursos humanos le ve alguna funcionalidad, utilidad a esto. Recuerden que esto se hace una vez y después se automatiza, porque todos los registros después se van pegando. Esto ya quedó automatizado, o sea, no es un proceso que tengo que hacer manualmente X cantidad de veces, sino que yo vengo acá a la base de datos original y pego registros acá del próximo mes de entradas y salidas, y se va automatizando todo automáticamente. Las entradas se van actualizando automáticamente, me va filtrando por los valores que no están vacíos, las salidas igual, el join va a ser igual, el formato condicional se va a seguir extendiendo indefinidamente según haya una determinada cantidad de registros, lo puedo convertir a tabla, puedo trabajar con eso, esto se va a seguir calculando igual. En el caso del buscar X va a seguir funcionando de la misma manera, porque el buscar X me va a seguir trayendo los registros que yo quiero. Cuando realizo el join con el buscar X acá, me va a seguir trayendo estos registros, porque el buscar X va a funcionar indefinidamente con X cantidad de registros de columnas que ya están limitadas. Estas columnas que traje con el query están limitadas. Ya, o sea, se podría romper la base de datos, pero ya me cambiaría el modelo completamente. Tendría que agregar columnas que no existen en estos campos, que la base de datos no me los proporciona, por lo que no tendría que filtrar nada. Esto va a seguir anidado entre sí. El query de este lado va a seguir haciendo sus cálculos. Esto se podría haber resumido con simplemente restar esto y esto, sí, se podría haber resumido de esa manera, pero no quedaría tan automatizado como de esta otra. Porque acá ya lo que hace es directamente, acá por ejemplo en L30, le borramos el L130 y le ponemos toda la hoja. Entonces acá esto va a quedar automatizado. A medida que se vayan apilando registros debajo de esta tabla, que se van a sincronizar automáticamente, ya se van a ir actualizando. Entonces acá salida lo ocultamos, entradas lo ocultamos, lo podemos proteger, en la copia de la base de datos lo ocultamos, lo podemos proteger, esta que es la principal le podemos dejar solo para que se pegue. Todos estos datos acá ya se pasaron por un proceso de ETL. El único problema que va a haber es que cuando se peguen datos nuevos acá abajo, que en un próximo video se los puedo organizar para que se haga automáticamente. Cuando se peguen registros nuevos acá abajo, recuerden que esto va a ser un timestamp, va a ser la fecha y la hora, por lo que habría que hacer una división de texto, pero eso se puede automatizar también. Entonces, yo qué sé, me parece que es bastante útil. Y acá calcula el total de horas, después se puede agregar también con arreglos, hay arreglos que se pueden hacer, se puede agregar un arreglo acá y se puede agregar una fila debajo que diga total, y agregar acá una suma del total de las horas para que se calcule el total de horas. Si no, lo puedo calcular aparte. Puedo dividir también, por ejemplo, utilizando días .lab.intl, puedo calcular por ejemplo, la fecha de inicio. Yo puedo sincronizar una celda particular, puedo decirle que acá quiero esta fecha de inicio, puedo poner esa fecha concreta, después ahí fecha de inicio L6, fecha de finalización L7, le ponemos acá, y le ponemos que los fines de semana es el 1, porque es sábado y domingo, y ahí me da 0, pero si yo vengo a L6 y acá pongo un formato condicional, pongo, no sé, hoy, ahí tengo la fecha de hoy, después acá pongo la fecha de hoy también, y me da 0, pero si acá pongo la fecha de mañana, no me da nada. Hay fórmulas que no me sirven acá. Bueno, entonces vamos a hacer los 27,
4 del 2016. 1 me trae un día. Entonces acá, ¿qué hago con esto? Por ejemplo, bueno, muchas cosas. Acá se puede poner la inicio de mes, la fecha de inicio de mes, acá fin mes, por ejemplo. Yo acá pongo fin.mes y esto lo arreglo así, fecha de inicio, número de mes es 0. Ahí tengo la fecha del mes que me da erróneo porque acá tengo que mirarlo con una función de fecha, porque recuerden que esto siempre está en formato de Estados Unidos y por ende siempre va a tener que ser en formato de Estados Unidos. Cantidad de meses 0. Ahí, y acá tengo la de principio de mes. Vamos a sacarlo ahí. Entonces acá sé cuántos días trabajó por mes. ¿Vieron? ¿Cuántos días debería haber trabajado por mes con algo tan sencillo como esto? Después acá puedo hacer una función contar y le puedo contar si el intervalo de recuento es este y después el criterio puedo usar un contar si conjunto es menor. El criterio es que C3 C130 es menor o igual a esto. Entonces como no hay registro todavía me da 0, puedo contar ahí. Acá puedo cambiarlo, puedo poner un 3 y ahí me da unas 19 porque en realidad hay un error, pero no importa, eso se puede poner contar puntos y puntos conjuntos. Y se pueden buscar muchas maneras para poder automatizar los reportes. Entonces acá me va diciendo, puedo acá abrir un menú desplegable y seleccionar las fechas que yo quiera, puedo poner un formato condicional de validación de datos, por ejemplo. Acá le puedo decir que esto es una fecha, ya que le pongo rechazar, mostrar texto de ayuda, introduce una fecha válida. Y acá puedo venir y buscar, por ejemplo. Puedo venir y hacerlo de diferentes meses. Por ejemplo, acá el 28. Acá el primero. Acá debería haber trabajado 20 días. Entonces puedo contar la cantidad de días que trabajó en función de esa fecha en realidad. Está bueno, está bueno. Se pueden hacer muchísimas cosas. Lo importante es practicar, meterle y bueno, innovar. Bueno, ahora sí, los dejo chicos. Espero que esto les sea de utilidad. Y bueno, nos vemos en la próxima.